Cuando vino uno de esos guardias, Dios mío, los otros pegaron ¡pum! La carrera. Yo, ay, Dios mío santo, el guardia va a pensar que estoy ahí con ellos. Hay ciertas cosas que me han pasado aquí en España que sinceramente van desde cosas malas hasta cosas espectaculares como conseguirme cantantes en la calle. Así que les puedo garantizar que esto va a ser un video súper entretenido, mi gente, ya que una de estas cosas me pasó hoy, hace rato, y por eso me inspiré en hacer este video. Pero sobre todo, mi gente, sobre todo, escúchenme bien. Yo sé que siempre les pido a ustedes que me comenten, pero en la última cosa que les voy a mencionar que me ha pasado aquí en España, en verdad necesito que comenten, ya que mis amigos me acusaron a mí de tóxico. O sea, escuchen esa palabra, tóxico. Yo, no, para nada. Así que de una vez te invito a que te pongas súper cómodo para este video que va a ser súper entretenido, mi gente. Empezamos. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, me encuentro aquí con esta estatua un poco peculiar, la verdad. Está ubicada en pleno Arturo Soria y estaba leyendo que se llama torso de arquero. Sé que no es un dato quizás importante, pero había que mencionarlo. Así que vamos de una vez con el video, con estas cosas extrañas que me han pasado aquí en España. Ya logré sentarme, puede que haya un poquito de ruido porque estoy en plena avenida. Y bueno, les voy a alternar las cosas que me han pasado. Les voy a decir primero una mala que me pasó hace poco y cómo fue con un venezolano. O sea, Dios mío santo. Estaba en un sitio de hamburguesa que me gusta bastante, en pleno centro, en Sol, y yo estaba con mi esposa y una amiga. Y justamente subí a pedir la comida. Y habían unos venezolanos, mira, eran como 4 tipos. Y están discutiendo como entre ellos, mira, ¿qué vas a pedir tú? ¿Qué vas a pedir el otro? Y viene uno y le dice, lo quiero pedir a él. O sea, así como jugando conmigo en ese tono, yo lo miré, pero o sea, yo en verdad igual creo que me pasé porque lo miré con una cara de odio así. O sea, en verdad no estoy jugando contigo ni nada por el estilo. ¿Cómo tú le vas a decir eso a una persona que ni siquiera conoces? Yo lo quiero a él, yo lo quiero como él. Entonces me empezaron a decir como que bueno, ya estábamos jugando, no te piques. Y yo sí lo miré feo, pues yo, X. Entonces como que lo ignoré y se molestaron y empezaron a decir tonterías, estupideces. Yo lo que hice fue ignorarlos, o sea, estaban buscando problemas. Que por cierto, aparte, bueno, que tristemente eran de mi nacionalidad y se comportan de esa manera tan estúpida, en realidad, estaban tomados, que bueno, puede estar tomado por la calle, sí, pero tenían un bebé, o sea, un bebé chiquito, en verdad, porque lo tenían aquí colgando. Que nuestra amiga, que es española, por cierto, decía, Dios mío, qué pecado, cómo andan así por la calle con un bebé, esto y que llamo a la policía. Yo, Dios mío, llámalos, que lo deporten, que lo regresen y ya. O sea, sinceramente, escuchen esto, algunos me lo criticarán y otros no. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo siempre he querido ir como a esos países fríos, a Canadá, a Suiza? Hay una razón también adicional de eso. Y sonará un poco mal, pero es que en verdad quisiera estar en un país donde no llegue todo el mundo. Y que no se malinterprete esto, mi gente. España obviamente es un país hermoso, que me encanta, que estoy enamorado, pero entra mucha persona, entra cualquier persona. Entonces, o sea, oye, si no vienes a aportar, si vienes a hacer ese tipo de estupideces, a estar tomando por la calle, a estar buscando problemas, para eso que no venga. O sea, vete para tu país y depórtenlo. Y eso es un pensamiento mío, o sea, yo por lo menos considero que estoy aquí portándome bien, comportándome bien en un país ajeno y eso es lo que hay que hacer. Entonces eso me decepcionó bastante. Y ahora, una cosa buena que sí me ha pasado, esto fue también hace poco, estaba con mi esposa caminando por Plaza España, justamente enfrente del Hotel Riu. Y ella me dice, ¿ese no es Justin Quiles? Y era él efectivamente, y él volteó así como que, ay, me reconocieron. Y yo le digo, mira, no sé la verdad, o sea, yo conozco la música de Justin Quiles, me gusta, pero así de cara como que no lo ubico mucho. Y ay, Dios mío santo, ella empezó, sí es, acércate, me da pena. Mira, la conclusión es que nos quedamos parados ahí enfrente del Zara, que está al lado de donde estaba él, y estábamos con la duda, yo buscando por Instagram, Justin Quiles, ¿es o no es? Yo le dije, ay no, yo no voy a pasar pena, si no es, no sé, y si es, bueno, triste. Entonces él viene y se va para otro lado, nosotros, bueno, vámonos. Y nos quedamos otra vez parados como unos tontos. Resulta que al final viene y camina hacia el lado nuestro y ella dice, oye, disculpa. O sea, como que lo vio de frente y ahí sí dijo, es él.
Y efectivamente, mi gente, era Justin Quiles caminando por la calle de Madrid como si nada. Y bueno, o sea, cuando lo veo por Instagram, alguien con 8 millones de seguidores, un cantante que bueno, que a mí particularmente me gusta, y nos tomamos una fotico con él, que si la encuentro, la dejo por aquí. Que por cierto, eso fue algo bueno, o sea, estás caminando por Madrid y te encuentras a un artista así como si nada. Otra cosa que me gustó muchísimo fue en el evento de la comunidad LGBT del año pasado, que vinieron muchísimos artistas, y aquí le voy a dejar un clip de Karol G. O sea, no iba por un concierto de ella, pero me la conseguí así de frente, le tomé el video, Dios mío, espectacular. O sea, déjenme dejárselo por aquí para que lo vean. O sea, miren, vi a Karol G así literal de frente y a otros artistas más. Entonces, wow, o sea, son cosas que pasan aquí en España que son súper sorprendentes. Pero bueno, ya habiéndole contado estas cositas buenas, pasemos a una mala que tuve que presenciar hace poco que no me gustó para nada. Esta cosa que les voy a mencionar a continuación pasó justo en el metro y yo dije, Dios mío, siento que me voy a meter en problemas. ¿Qué pasa? Estaban los guardias del metro y habían unos, miran, eran como 5 chicos, se veían que eran menores de edad. No eran españoles, no eran tampoco latinoamericanos, no voy a decir qué nacionalidad pienso que era para no entrar en polémica, pero los guardias del metro los tenían retenidos, o sea, no sé, imagino que no pasaron sin pagar o estaban robando, pero algo hicieron. Los guardias también, discúlpenme señores guardias, pero fueron tontos, o sea, los tenían así retenidos, pero, sabes, casi que quédate ahí papito, quédate ahí. Y yo inocentemente... Dios mío, o sea, parezco el cómplice. Yo inocentemente tuve... ¿Qué fue lo que pasó? Mi esposa no tuvo un problema con la tarjeta y ya yo había pasado y me regresé para ayudarla a recargar. Entonces, cuando tú pasas tu tarjeta con el abono del metro, tienes que esperar como 10 minutos, algo así, para volverla a pasar. Y como yo no puedo volver a pasar, yo le digo al guardia, disculpa, ¿me puedes ayudar? Cuando vino uno de esos guardias, Dios mío, los otros pegaron, ¡pum!, la carrera. Yo, ay, Dios mío santo, el guardia va a pensar que estoy ahí con ellos. Y bueno, o sea, los guardias ni siquiera me dejaron pasar a mí. Uno de los guardias se cayó por la escalera y no sé en qué habrá terminado ese cuento. También me quedé con la intriga, con la gana del chisme. Solamente espero que lo hayan capturado en verdad, que es sinvergüenza. Y bueno, al final toqué el botoncito y me abrieron. Y aquí en este punto les quiero pedir perdón primero que todo a los fanáticos del fútbol. ¿Por qué? Porque cuando ganó Madrid la Champions, creo que fue, yo no veo fútbol en realidad. Lo único nombre que me sé era cuando jugaba FIFA hace muchos años atrás. Bueno, cuando Madrid ganó la Champions, yo no fui para Cibeles porque, ay Dios mío, yo vi esa cola de gente, era un mar de personas que llegan muchísimas horas antes. Yo fui un poquito, no sé si más inteligente. Yo casualmente vivo un poco cerca del Santiago Bernabéu y me fui, obviamente, para llegar. Y aquí les tengo un videazo. Me fui para ver, igual esperé como unas 2 o 3 horas para ver a los jugadores y la verdad que se siente una vibra muy bonita. Así no seas fanático del fútbol, pero saben, vi a los jugadores ahí frente a frente, o sea, súper cerca. Aquí les dejo el clip para que vean más o menos. Y si los reconoces, déjamelo saber en los comentarios. Ahora les voy a mencionar las últimas 2 cosas antes de pasar a la última, que es donde en verdad necesito su opinión, por favor. Esta última ya yo la había mencionado en un video, pero por si acaso no la has visto, te lo vuelvo a decir. Justamente estaba caminando con mi esposa por Chuecas y venía un tipo caminando, que yo lo dije también, era latinoamericano, hispanoamericano, era de Sudamérica en realidad, tampoco voy a decir la nacionalidad, pero sí la sé. Y la tropezó a ella. Y el tipo llegó y la miró. Oye, ¿qué pasa? O sea, yo me quedé, yo le dije, pasa. O sea, no quiero problemas, no quiero nada. Le dije, pasa. Y se quedó así como que me vio, disculpa. Y la vio ella, disculpa. Ella es un poco foforito y ella le iba a decir sus cosas porque un hombre metiéndose con una mujer y en pleno Chuecas, ay Dios mío, o sea, ahí él iba a salir aniquilado. Y fíjense algo, tristemente estos percances que he tenido han sido con personas de Latinoamérica, o sea, en verdad, o sea, quien no venga a comportarse que se vaya o que no venga, mejor aún. A veces hasta se puede entender que ciertas personas de España sientan como un repudio hacia un grupo de personas. Obviamente no todos somos así y obviamente uno se disculpa también en nombre de esas personas. Pero, o sea, en verdad que da vergüenza que pase este tipo de cosas. Ahora vamos con el penúltimo punto que me pasó hoy. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en verdad que yo sea tóxico? O sea, eso me lo dijeron mis amigos.
Miren, yo les digo algo, yo soy tal cual como ustedes me ven aquí en los videos. Yo me considero una persona súper amable, sociable, me gusta hablar bastante, me gusta relacionarme. Así que si algún día me ves por la calle, por favor, salúdame o te saludo yo a ti. En verdad, porque me gusta hablar, sinceramente. Y si me ves con una carita así de repente, es porque, bueno, estoy serio, no siempre se puede andar sonriendo. Y como ejemplo, muchos de ustedes me escriben a mí por Instagram. Y si no me sigues, aprovecha y sígueme de una vez. Y si sabes lo que te estoy diciendo es porque es verdad. Yo hablo con muchos de ustedes por Instagram. La otra vez hasta me preguntaron, oye, ¿cuánto me cobras por asesorarme? Yo le dije, mira, yo no cobro nada. Hazme la pregunta que tengas y si te la puedo responder, te la respondo. Y si la tengo en un video, te envío el video para que lo veas directamente. Yo no voy a estar cobrándole nada a nadie. Si esa persona o alguien me quiere colaborar, obviamente, pues ya lo he dicho en varias oportunidades. Aquí tenemos el miembro exclusivo del canal, donde tenemos ciertos beneficios como emoticones, en vivos y videos para esas personas que estén suscritas. Como aún no hay nadie suscrito, pues obviamente no subo ese video todavía. Así que ahora sí vamos a ese último punto y no te olvides suscribirte. Perdón, penúltimo punto, que como dije me pasó hoy y la verdad que me dio una especie de indignación y tristeza. Estaba sentado en un banquito como esto y viene una señora, venía hablando como loca en verdad. Estaba diciendo muchas groserías de aquí de modismo español. Por mi parte, ustedes no van a escuchar ninguna grosería de mi canal, de una vez se los adelanto, así que no las puedo imitar. Pero en fin, esta señora estaba diciendo muchas groserías. Se veía que en verdad era una persona un poco loca, en verdad un poco mal de la cabeza. Estaba gritando así que todo el mundo la escuche. Y bueno, venían con un niño bien bonito, un niño rubio. Y yo estoy sentado y el niño viene y me pega. Me pega así duro. Yo me quedé como que... Y la señora vino, lo regañó y lo empezó a insultar, pero, o sea, mi gente, insultos, ¿sabes? Insultos fuertes. Me dijo, disculpa. Yo, no, tranquila. Es que él tiene problemas. Me dijo eso. Me quedé con la duda si era un niño especial en realidad, porque lo vi bastante normal. Pero yo, bueno, me quedé sentado. Después el niño viene y me vuelve a pegar. Ahí sí le dije, oye, ya. O sea, me molestó un poco. Obviamente no le voy a hacer nada a un niño. Le dije, oye, ya, para. Y la señora me volvió a pedir disculpas y yo le dije, tranquila, no se preocupe. Yo me paré del banquillo porque el niño tenía un jugo, no vaya a ser que me lo tirara encima, más bien estaba que me lo tomaba yo porque tenía sed. Pero bueno, la señora volvió a insultar al niño y había una señora, uy, ahí está mosca, Dios mío santo. Había una señora que decían, si el niño está enfermo en verdad, ¿cómo lo trata así? Y sinceramente me dio mucha pena porque pensé que ese niño lo maltrataban en la casa. Y bueno, mi gente, ahora sí vamos a ese último punto que necesito su opinión. Ustedes me ven así tranquilito y yo soy tranquilito en verdad. Yo soy pacífico, no me gusta buscar problemas. Yo soy una persona en verdad que, o sea, antes de pelear lo piensa 1000 veces. Y no por tema de miedo ni nada por el estilo. Porque yo no soy, ¿cómo diría?, impulsivo. Porque yo pienso esto, una pelea conlleva a un ganador, a un perdedor, el cual puede estar herido o más. Entonces yo en esos casos prefiero evitar, ¿me entienden? ¿Qué pasa? Que a veces también suele pasar de que como uno es muy tranquilo o suele tratar de hablar con mucha educación, siento que se aprovechan. Puse una hoja de reclamación en un banco, pero o sea, hice mi show, ya le comento. En el banco BBVA. Yo abrí mi cuenta con ellos y aquí tardan en darte la tarjeta a la casa como 2 semanas. Yo esperé mis 2 semanas, no llegó y llamé. Me dijeron, no, vaya para la sucursal para que la pida. Fui para la sucursal, me atendió el caballero que está como en recepción y él me hizo la solicitud y me dijo, te va a llegar a la casa en 2 semanas. O sea, fíjense, esperé 2 semanas más. ¿Qué fue lo que pasó? No llegó la tarjeta, claramente. Esperé las 2 semanas y 3 días más. Luego fui para el banco nuevamente y le dije, caballero, hola, vengo a buscar la tarjeta. Ah, bueno, pase con el cajero. El señor cajero, no mentira, me dijo, pasa con la chica. Pero la chica estaba atendiendo a alguien más y me pasaron, y yo pasé con el chico de al lado, un cajero. Este tipo me miró de una manera así despectiva, así tipo, no sé, latino o demás. O sea, ¿sabes? Me miró súper despectivo y no lo estoy imaginando. Y me dice, hola, ¿qué quiere? Yo le dije, no, vengo a buscar mi tarjeta. Amablemente y con un tono de voz más bien hasta abajo. Y el tipo me habló fuerte, bueno, ¿qué tarjeta? No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y le respondí fuerte igual. Al final me fui, pasé con el señor nuevamente.
caballero, disculpe, este tipo, aparte que me trató mal, me dice que mi tarjeta no está. Usted me ayudó con el procedimiento hace 2 semanas atrás. ¿Yo te ayudé? Sí. No, yo no te ayudé. Dios mío santos, ahí sí exploté por dentro. Yo, caballero, usted me ayudó. No, yo no le ayudé. O sea, usted me está diciendo mentiroso a mí. No. O sea, mire, en verdad, este tipo se portó de una forma grosera. Yo vine hoy en mi día libre, que me acuerdo que en ese momento pedí, ahí estamos, en ese momento pedí permiso y no estaba mi tarjeta. Y el caballero me dijo que no la había pedido, que íbamos a volver a solicitarla. En ese momento me molesté. Yo le dije, mire, pero si yo la solicité. Y él me decía que no, prácticamente tildándome de mentiroso. Yo le dije, ¿sabe qué? Quiero una hoja de reclamación. No, haga reclamo por la página. Yo le digo, no, quiero una hoja de reclamación, la que se lleva para consumo. Mentira, al final no lleve nada. Pero para que sepan, mi gente, si ustedes van a poner una hoja de reclamación, el establecimiento tiene la obligación de dártela. Si no, la multa creo que va hasta los 10.000 euros. Tú llamas a la policía y van para el lugar. Y bueno, yo ahí puse mi reclamo, que cómo es posible. Le pregunté cuál es el nombre del cajero, Carlos. Que el cajero Carlos trata a las personas de una manera así tan despectiva. Si no quiere trabajar, pues que le dé el trabajo a alguien más. Hay muchas personas buscando trabajos. Y bueno, mis amigos me tildaron de tóxico. ¿Ustedes piensan que fui tóxico o no? Considerando que llegué de buena manera, hice las cosas paso a paso, el cajero me trató mal, el señor me dijo que fue mentira, que no me ayudó, o sea, todos tenemos un límite. Y al final, bueno, puse mi hoja de reclamación, que no la llevé para consumo, pero el banco sí me envió un correo disculpándose. Así que déjenme saber en los comentarios si me pasé de la raya o no me pasé de la raya. Y bueno, mi querida gente, espero hayan disfrutado este video tantos como yo. Son esos videos que me gustan. Me pasó lo del niño hoy que me golpeó y dije, voy a hacer un video. Empecé a recordar las cosas que me habían pasado y aquí están plasmadas. Aquí le dejo este video para que vayan a ver a continuación de una vez. Y como siempre, me despido de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.